Muy buenas tardes, doctores. Bienvenidos a nuestros invitados a la sesión especial del día de hoy. Me place presentarles a la doctora Fernanda González Lara. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la especialidad de Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el cual también cursó la subespecialidad en Infectología y es maestra en Ciencias Médicas del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada con mención honorífica. También es miembro de la Asociación Mexicana de Médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Desde el 2011 es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica desde mayo de 2016. Es miembro de la Infectious Diseases Society of North America desde abril de 2016 y miembro del Grupo para el Estudio de las Micosis, Mycosis Study Group, desde 2016. Como ustedes saben, hoy vamos a ver un tema muy importante por la relevancia actual y porque se considera un tema de salud pública. Entonces, los dejo con la doctora González. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema que es tan importante, justo por el momento que estamos viviendo actualmente. A pesar de que es una enfermedad nueva que tiene relativamente poco tiempo circulando, hay una gran cantidad de información al respecto que conforme se publica, pues la verdad es que es difícil mantenerse al día de tanta información. Entonces, intenté resumírselas y espero que sea de su agrado. Bueno, primero hablar acerca de los coronavirus. Estos virus pertenecen a una familia que se llama nidovirales y existen 4 géneros del subgrupo de los coronavirus, los cuales se dividen en alfa, beta, gamma y delta. Este grupo de virus están compuestos por material que es ARN con una cápside que los envuelve. Dentro de estos virus normalmente circulan cada año y los coronavirus que pertenecen a los grupos alfa y beta son agentes causales de infecciones comunes y corrientes como es el catarro común y circulan a lo largo del año, sobre todo en periodo de invierno. Sin embargo, algunos que pertenecen al grupo beta también son agentes causales de brotes pandémicos en años anteriores, como vamos a ver un poquito más adelante. Estos virus se consideran de origen zoonótico. Principalmente su reservorio más importante son los murciélagos, que es con los virus que afectan a estos animales, tienen una homología muy importante con los virus que afectan a los humanos. Sin embargo, generalmente para poder causar un nuevo brote o una pandemia, necesitan de recombinarse con un nuevo mamífero que pueden ser camellos, pueden ser conejos o pueden ser varios tipos de animales. Sobre todo de los virus tipo SARS, su receptor en el cuerpo humano es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Este es el blanco al que se unen para fusionarse y para desencadenar la infección. Entonces, es un blanco que, como ustedes saben, se encuentra en muchos tejidos del cuerpo humano y es un importante blanco molecular. Como les decía hace un momento, los coronavirus en realidad circulan durante casi todo el año causando catarro común y sobre todo en el periodo de invierno es como pueden ver en la imagen, que es cuando se incrementa francamente el número de estos casos. Como pueden ver aquí, los coronavirus habituales son todos estos como el 229, el NL63, etcétera, todos ellos. Y además de ser agentes bien conocidos de catarro común, también se han relacionado con otro tipo de infecciones en los humanos, como pueden ser cuadros de bronquitis, también pueden llegar a causar exacerbaciones de enfermedad pulmonar crónica y son de particular importancia en los huéspedes inmunosuprimidos, en donde sí observamos neumonías mucho más aparatosas
que esto, o sea, en una persona sana solamente le causaría un catarro común. Sin embargo, en estos huéspedes francamente debilitados sí pueden llegar a causar neumonías importantes. Y finalmente, también dentro de las manifestaciones clínicas que acompañan a estas infecciones, también se puede llegar a observar con alguna frecuencia diarrea, que es algo que también, como ustedes habrán escuchado, tiene relevancia actualmente. Entonces, les decía yo que los coronavirus tienen un comportamiento en el que se pueden convertir en virus pandémicos, y de este tipo de virus se tiene noticia y como antecedente importante de al menos dos. La infección por SARS, que es el SARS ahora tipo 1, ahora que tenemos al tipo 2, el que ocurrió durante el 2003 se considera SARS tipo 1, y esto fue una infección importante, la cual empezó en febrero del 2003. Se identificaron 300 casos también en China, en la provincia de Guangdong, y en menos de un mes esta infección ya se había extendido a algunos otros países, por contigüidad a Hong Kong, Vietnam y Singapur, y también por la migración importante de personas de esta región de Asia hacia Canadá. En total, durante ese año se documentaron un poquito más de 8,000 casos y abarcó hasta 29 países. En ese momento, la mortalidad de esta infección fue en promedio de 9,6%. Así como en la ocasión actual, el reservorio que dio origen a esa infección viral se consideró que eran los murciélagos, y el vector en el cual el virus sufrió alguna recombinación y posterior a lo cual dio origen a la pandemia, eran un tipo de mamíferos que sobre todo se encuentran en las palmas, en esta zona del sureste asiático. Posteriormente, en el 2012 se tuvo noticia de una nueva infección con características de epidemia, incluso pandémica, en el 2012. En este entonces, los países que fueron afectados con mayor importancia fueron todos aquellos que se encuentran en la península arábiga. Los primeros casos aparecieron en Arabia Saudita, se extendieron hacia Qatar, hacia Jordania, y en el transcurso del año se contabilizaron más de 2,400 casos. Y el cuadro clínico que provocaban en realidad era exactamente igual al del SARS, o sea, neumonías atípicas graves que llevaban a insuficiencia respiratoria grave, en algunas ocasiones con requerimiento de ventilación. Y como pueden ver, esta infección tuvo una letalidad mucho mayor que la del SARS del 2003. En este brote se documentó hasta un 34% de mortalidad. Entonces, a pesar de que son coronavirus que tienen un origen muy similar y que causan un cuadro clínico muy similar entre ellos, cada uno tiene sus particularidades que hacen que la población pueda tener mayor o menor mortalidad. Para este brote en particular del MERS, que es como se le conoce al síndrome de dificultad respiratoria del Oriente Medio, que eso es lo que quieren decir las siglas de MERS, nuevamente el origen, el reservorio fueron los murciélagos, y en este caso el huésped intermediario fueron los camellos, y pues esto tiene que ver con el sitio en el que los casos empezaron a circular. En este tipo de brotes, una de las características más importantes era la fácil transmisibilidad que ocurría entre persona a persona, y el importante número de personal de salud afectado por estas infecciones. Entonces, esto es el preámbulo para lo que empezamos a ver a finales del año pasado. El 12 de diciembre del 2019 se tuvo noticia en China, se estaban reportando casos de neumonías atípicas en las cuales parecían tener relación epidemiológica de aquellos primeros casos con un mercado de comida en Wuhan, China, como ustedes habrán escuchado en las noticias. Esto es algo que los primeros casos, a pesar de que fueron reportados por los médicos, no se obtuvo el reconocimiento del gobierno hasta que realmente fue algo mucho más diseminado y obviamente mucho más difícil de ocultar. Vean cómo en menos de un mes se llevó al cierre de ese mercado sospechoso de alimentos en Wuhan, y finalmente el 7 de enero el CDC de China reconoció que estas infecciones se trataban de un nuevo coronavirus.
La imagen que les muestro, que ven aquí en la diapositiva, es una imagen del artículo de New England en el cual se reportaron los primeros 3 casos de este brote en China. En estos pacientes pues, que desarrollaban neumonías atípicas, todos ellos, estos primeros 3 casos sí tenían la relación epidemiológica con el mercado de Wuhan, desarrollaron neumonías atípicas graves que los llevaron a hospitalizarse, algunos de estos casos a requerir ventilación mecánica, y en el estudio de estos 3 casos fue de donde se obtuvo el material genético para poder amplificar, secuenciar los genomas que en ese entonces no se sabía cuál era el agente causal, y cuando logran secuenciar, pues lo que identifican, esta es una foto de ese mismo artículo de microscopía electrónica, identifican al agente viral y se dan cuenta que tiene su secuencia genética es en 70% idéntica al SARS tipo 1 de aquel que ocurrió en el 2003. Entonces, aquí fue donde se dio a conocer al mundo pues, que este brote se trataba de un nuevo coronavirus. Los chinos en ese momento le dieron a conocer la secuencia a la Organización Mundial de la Salud para favorecer que otros países pudieran estar preparados y poder hacer diagnóstico en caso de que esto se expandiera. Y es gracias a esta rápida respuesta y a la pronta identificación del agente causal que pudimos tener un diagnóstico en todo el mundo de manera pues bastante rápida. Sin embargo, vean cómo a partir de que se reconoce esto el 7 de enero, ya para el 20 de enero se habían reportado 278 casos en China, en esta provincia de Wuhan, pero también ya se habían reportado casos en los países vecinos, en donde ya no se respetaba el antecedente epidemiológico de haber estado en el mercado, y pues es donde se dio a conocer que esta enfermedad tenía un gran potencial de transmisión de persona a persona. Tan solo un mes después ya se contabilizaban más de 75,000 casos, 1,000 de ellos ya fuera de China, y es hasta el 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declara que esto se trata ya de una pandemia. Para esta fecha había afectados 114 países, más de 118,000 casos, y la mortalidad reportada hasta este momento era de un 3.6%. Aquí les muestro el mapa de cómo se iban contabilizando los casos previo a que se diera el aviso de la pandemia. Vean cómo esto corresponde al 20 de febrero, en el cual el principal foco de contagio era China, en las provincias ya mencionadas, así como los países vecinos que empezaban a reportar casos de manera importante. Asimismo, también se empezaban ya a reportar los primeros brotes en Europa, y casos contados en Estados Unidos y en Canadá. Ahora, la diseminación a Norteamérica, el 20 de enero se reportó el primer caso en Washington, y era un hombre que había tenido el antecedente epidemiológico de haber estado en Wuhan. 6 días después se reporta el primer caso en Canadá, y hasta el 28 de febrero se reporta el primer caso en nuestro país, y aquí correspondía a un hombre que viajó a Italia, donde ya estaba teniendo un impacto muy importante la pandemia. El día que se declara la pandemia, vean cómo cambia el mapa, cómo cambia la situación rápidamente. Este es el mapa de los casos reportados al 11 de marzo. El foco en China sigue siendo muy importante, con la transmisión ya por fuera de las provincias originales, como eran Wuhan y Hubei. Los países vecinos ya con transmisión importante. Vean el Medio Oriente, que ya tenía una diseminación relevante, pero para estas fechas el foco principal también del contagio ya se había desplazado hacia Europa, en todos los países, pero con particular interés en España y en Italia. Y para comparar, es el mapa que reporta la Organización Mundial de la Salud al día de ayer. Aquí pueden ver que pues ya prácticamente está en todos los países, salvo contadas excepciones, y probablemente los países que no lo reportan es porque porque no lo han logrado detectar, porque no se cuenta con la tecnología o por algún tipo de subregistro, pero vean cómo ya abarca pues prácticamente todos los países. Y al día de ayer, en los colores, pueden ver los países que tienen la mayor incidencia de casos, como ya corresponde, sigue siendo Europa,
sigue siendo el Oriente Medio, pero vean cómo ya Estados Unidos tiene la delantera también en cuanto a la incidencia de casos. Estas son algunas noticias nada más para entender el contexto de cómo lo estamos viviendo en este momento. Estas son noticias del día de hoy, en la cual Nueva York tiene más de 66,000 contagios, siendo que su primer caso en esta ciudad ocurrió el 1 de marzo. Para el día de hoy, en Italia ya rebasan los 100,000 casos. Y en España también muy por arriba de esas cifras e incluso ya con un colapso total del sistema de salud que incluso los ha llevado a tomar medidas extremas como es convertir centros de convenciones en hospitales para poder atender a mayor cantidad de pacientes. Y vean cómo los primeros casos en estos dos países se reportaron al mismo tiempo el 31 de enero y el tiempo que les llevó a tener este conteo de casos y al colapso de los sistemas de salud, que es algo muy relevante. Este es el mapa en cuanto a los contagios también ya hacia finales de marzo. Aquí lo importante a destacar es que la mayor proporción de casos que se están reportando en los últimos días corresponden en primer lugar a Europa, pero ya seguido de América, principalmente determinado por Estados Unidos. Y vean cómo después de haber sido Asia quienes llevaron los primeros casos hacia principios de enero, febrero, prácticamente ya no tienen un papel importante en cuanto a la transmisión en este momento. Ahora, lo que se sabe acerca de la transmisión de este virus, como les decía, lo primero que se relacionó fue el antecedente epidemiológico a un mercado en Wuhan, como ustedes han escuchado. En este mercado básicamente es de alimentos, pero también de animales vivos. Y por el comportamiento que tienen los coronavirus, pues esto es un lugar en el cual es muy factible que se pueda dar la transmisión entre especies debido al intenso contacto y al hacinamiento que se viven en estos sitios. Sin embargo, en menos de un mes de que se notificó la sospecha epidemiológica, ya había pacientes que ya no tenían ningún tipo de contacto ni antecedente con este mercado, de tal manera que se determinó que el principal mecanismo de transmisión para este virus pues es el contacto de persona a persona. Como pueden ver en la imagen de arriba, la transmisión más importante tiene que ver con gotas, las gotas que son expulsadas después de toser, después de estornudar, que pueden viajar en general una distancia menor a 2 metros. Y si uno está en contacto en esta cercanía, en esta distancia con la persona que está expulsando las gotas respiratorias y las inhala, pues puede ser susceptible de contagiarse por esta vía, que es la transmisión por gotas. Sin embargo, si estas gotas llegan a contaminar el entorno de las personas, los objetos que uno puede llegar a tocar y posteriormente llevarse las manos que contienen esos virus hacia la cara, hacia la boca, hacia la nariz, pues entonces también es un mecanismo de transmisión muy eficiente, que es la transmisión por contacto directo. Estas dos son las principales mecanismos de transmisión y por lo tanto tienen que ver para también que sean los dos mecanismos más importantes para la prevención. Ahora, se ha discutido mucho acerca de si este virus tiene o no transmisión aérea y la información hasta el momento de la Organización Mundial de la Salud es que no se ha confirmado que este virus tenga la posibilidad de transmitirse por vía aérea, como sí hacen otras enfermedades mucho más contagiosas como son, por ejemplo, el sarampión y la tuberculosis. Esas dos enfermedades sí tienen la capacidad de tener transmisión aérea. La diferencia entre este tipo de transmisión y la transmisión por gotas es la distancia que pueden viajar estas partículas virales, la distancia que pueden viajar y que pueden contagiar a otras personas sin la necesidad de estar en un contacto estrecho, como es el que definimos en menor a 2 metros de distancia. Ahora, esta situación tiene una excepción y es en el momento en el que alguien que tiene la infección por este coronavirus es sometido a algún procedimiento que genere aerosoles, entonces sí puede haber transmisión aérea.
y por procedimientos que generen aerosoles, básicamente nebulizar a una persona, realizarle intubación orotraqueal, por ejemplo, o dar maniobras de compresión, o sea, maniobras de reanimación cardiovascular, pero también la toma de muestra que hacemos para diagnosticar a estos pacientes, el hacerle un hisopado nasofaringio. Este es un procedimiento que genera aerosoles. Entonces, si este tipo de procedimientos no se hacen con la protección apropiada o con los cuidados apropiados, en ese entorno sí se puede llegar a encontrar transmisión aérea. Y esto básicamente tiene importancia para lo que hacemos dentro de los hospitales. Y esto también tiene que ver con el tipo de precauciones que tenemos que usar para protegernos de este virus. Entonces, a pesar de que estudios recientes también han podido encontrar que el virus se puede excretar en las heces, o sea, hay material genético del virus en las evacuaciones de las personas que están contagiadas, pero esta vía no se ha reportado como que sea algo importante para la transmisión de casos. O sea, una cosa es que pueda haber material genético del virus en este tipo de secreciones, pero otra cosa muy diferente es que sea un mecanismo eficiente para la transmisión. Entonces, no se considera que esta infección tenga transmisión fecal oral. Otra cosa importante en cuanto a la transmisión es que se sabe que las personas poco antes de que empiecen a presentar síntomas ya tienen cargas virales detectables en la nasofaringe considerables. Entonces, se piensa que en las 48 horas previas a que una persona pueda llegar a presentar síntomas, es factible que pueda transmitir la enfermedad a otras personas. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales es una transmisión de persona a persona tan eficiente. Ahora, en una persona que ya tiene la infección, los estudios han reportado que si uno les está midiendo todos los días si tiene o no presencia de virus en la secreción en nasofaringe, estos conteos o la detección de material genético del virus puede seguir siendo positiva al menos durante 20 días después. Esto no quiere decir como hablábamos acerca de que de la presencia del virus en las heces, esto no quiere decir que durante 20 días la excreción viral pueda ser contagioso hacia otras personas, pero sí está demostrado que entre más grave esté una persona, durante más días va a tener pruebas positivas en nasofaringe o excreción viral. Y finalmente, una de las estadísticas que siempre hay que tener en cuenta cuando hablamos de virus pandémicos es el R0. Esta medida lo que nos dice es a partir de un enfermo cuántas personas se pueden contagiar y esto se ha calculado entre 1,5 y 3,5 personas nuevos contactos a partir de un caso. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con las enfermedades que sí tienen transmisión aérea, como el ejemplo que les dije del sarampión, el sarampión tiene un R0 de 12 o hasta 13. Entonces, esto es mucho más contagiosa, el sarampión, por ejemplo, que esta infección por coronavirus. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, y estos son datos de las cohortes de los primeros casos en China, sabemos que el periodo de incubación en promedio de una persona después de haber estado en contacto para desarrollar los síntomas, en promedio son 14 días, pero la gran mayoría de los pacientes va a desarrollar estos síntomas durante los primeros 5 días. En general, más del 80% de los casos de esta infección se consideran leves. Esto quiere decir que las personas tienen síntomas respiratorios, pero no desarrollan neumonía, no desarrollan cuadros graves. Se sabe que el 14% de estas infecciones se consideran graves. Esto quiere decir que pueden ameritar hospitalización porque tienen neumonía, porque tienen insuficiencia respiratoria y el 5% aproximadamente de todas las infecciones son aquellas más graves de pacientes que van a requerir intubación orotraqueal, ventilación mecánica, estancias muy prolongadas en las unidades de cuidados intensivos y pues que además presentan diferentes grados de falla orgánica.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo más frecuente es la fiebre, aunque es importante notar que hasta el 40% de las personas cuando se presentan a buscar atención médica, en ese momento no tienen fiebre todavía, pero la van a desarrollar en los días posteriores. De ahí la fatiga, la tos seca, anorexia, mialgias, disnea y tos productiva son otros de los síntomas más frecuentes. O sea, lo más frecuente es que la tos tenga características secas, pero en algunos casos puede llegar a ser ya productiva. Además, existen alguna otra sintomatología importante que hay que tener en cuenta. Se consideran manifestaciones atípicas de esta infección y es la diarrea, cefalea, rinorrea, que hablen de un cuadro que sugiere de vías respiratorias altas. Esto no es lo frecuente. Lo más frecuente es que coronavirus tenga afección a las vías respiratorias bajas y por eso es que disnea y tos seca son los síntomas más frecuentes. Y como también seguramente que habrán escuchado en las noticias recientemente, existe otro dato pues que no suele ser para nada frecuente en la mayoría de las infecciones respiratorias, que es la anosmia. Muchos de los pacientes que llegan a atención médica refieren la sensación de pues, que no perciben los olores y que también tienen alteraciones de la percepción de los sabores. Esto es un dato también importante. Todavía no queda muy claro cuál es la razón de esta manifestación, pero sí es algo que se ha documentado. Ahora, una vez que la persona ya desarrolló la enfermedad, la evolución clínica es importante, sobre todo lo que tiene que ver con los pacientes que requieren internamiento. Esta información proviene de los primeros estudios que reportaron los desenlaces de los primeros pacientes hospitalizados en China y realmente es algo muy interesante analizar el comportamiento de esta enfermedad. Aquí les muestro los datos de 800 pacientes que estuvieron hospitalizados en los dos principales centros de atención de coronavirus en Wuhan. Al menos hasta este momento tenían en esos hospitales una mortalidad del 6%. Y lo que ellos se dieron cuenta es que podían encontrar algunos marcadores que pueden relacionarse con un mal pronóstico de los enfermos. Por ejemplo, en un paciente que ingresa con neumonía por coronavirus y que conforme uno lo va viendo día con día durante la hospitalización y nota que tiene fiebre persistente, pero que además presenta algunas alteraciones en los estudios de laboratorio, lo tiene que orientar a que el cuadro va empeorando y que a ese paciente se va a deteriorar y seguramente que va a progresar la insuficiencia respiratoria. Y estos datos, cuando una persona con estas características, conforme pasan los días, empieza a disminuir el número de linfocitos totales, como pueden ver en esta imagen de aquí arriba. En esta imagen, la curva en rojo es el conteo total de linfocitos en las personas que fallecieron durante la hospitalización en comparación con el conteo de linfocitos de las personas que sobrevivieron a la hospitalización. Entonces se empieza a ver que se abren de manera significativa las curvas. Además, otros marcadores que tienen este mismo comportamiento es el dímero D, que ustedes saben que es un marcador de fibrinolisis. Otro marcador importante que es la interleucina 6 y que esto habla básicamente de la respuesta de citocinas del huésped. Vean cómo en aquellos que fallecen los niveles de interleucina 6 se disparan a lo largo de la hospitalización, mientras que en aquellos que les va bien se mantienen en rangos bajos. Y este mismo comportamiento, ya no les puse la gráfica, pero es exactamente la misma curva lo que uno ve con la ferritina, con troponinas y con DHL. De tal manera que si uno está viendo estos pacientes hospitalizados y está siguiendo estos parámetros, uno se puede dar cuenta perfectamente bien hacia dónde se va a ir el paciente analizando estos marcadores de laboratorio. Y finalmente, las otras dos condiciones que en estos estudios se relacionaron a un mal pronóstico, pues eran pacientes de mayor edad o pacientes que tenían fallas orgánicas y comorbilidades. Ahora, estas alteraciones que yo les menciono en los estudios de laboratorio se pueden clasificar en dos entidades.
Cuando un paciente tiene ferritina elevada, cuando tiene PCR elevada, cuando la DHL se empieza a elevar, todo esto, y si además medimos algunas interleucinas, todo esto en conjunto forma parte de algo que se conoce como una tormenta de citocinas, pero que también sucede cuando hay síndromes de activación macrofágica. Básicamente lo que está ocurriendo es que hay una inflamación descontrolada con producción de interleucinas, todos los marcadores de inflamación se disparan y esto es lo que lleva a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto y que finalmente llevará a la muerte al paciente. Por otro lado, la elevación del dímero D lo que sugiere es que está ocurriendo fibrinolisis importante y microtrombosis que también tiene que ver con las fallas orgánicas, como veremos un poquito más adelante. Entonces, en los pacientes que se deterioran, esta es la fisiopatogenia del síndrome de dificultad respiratoria, de las fallas orgánicas y finalmente de la muerte. Estas gráficas provienen del mismo artículo y es muy interesante porque en la gráfica de arriba pueden ver aquellos pacientes que sobrevivieron a la hospitalización y de entrada es interesante ver cómo la fiebre se presenta de manera continua hasta alrededor del día 12. La tos empieza junto con la fiebre, pero persiste durante más tiempo. La disnea en general empieza a aparecer por ahí del 7º día de evolución y persiste durante el tiempo que el paciente se mantiene hospitalizado. Vean cómo, aunque uno empiece con síntomas y esté estable en el día 1, esto no quiere decir que ya por el día 12, 13 es cuando se desencadena la tormenta de citocinas, es cuando desarrollan dificultad respiratoria y cuando requieren intubación y el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Y finalmente, esto, si uno les hace PCR todos los días, pues lo que se puede ver es que sigue existiendo excreción viral hasta el día 20 aproximadamente. Ahora, si vemos la misma gráfica, pero en los pacientes que fallecen, pues la evolución de la fiebre y la tos es la misma. La disnea que nuevamente aparece alrededor del día 7, al mismo tiempo, alrededor del día 10 es cuando estos pacientes desarrollan sepsis, choque, dificultad respiratoria, requieren ventilación mecánica alrededor del día 15 y nuevamente tienen la misma excreción viral. Digo, aquí lo que pasa es que se mueren al día 19 y pues por eso es que termina la excreción viral aquí. A partir de que el paciente desarrolla esta tormenta de citocinas y requiere ventilación mecánica, realmente se empiezan a agregar todas las demás fallas orgánicas e incluso sobreinfecciones bacterianas ya nosocomiales y finalmente pues el paciente pues probablemente ya tenga un curso hacia la muerte. Ahora, en cuanto al diagnóstico, la manera, el estándar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es demostrar que hay una prueba de PCR, de amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa en muestras respiratorias. Las principales muestras respiratorias que uno puede tener acceso en general son mediante hisopado de la nasofaringe o de la orofaringe. También se puede hacer este diagnóstico en las muestras de expectoración y si acaso tenemos pacientes hospitalizados y contamos con muestras de lavado bronquial, pues obviamente que también podemos demostrar la infección en estas muestras. Aunque en la población abierta y en la mayoría de los pacientes que tienen síntomas leves, la prueba que hacemos para hacer el diagnóstico es el hisopado nasofaringeo. Ahora, como ustedes seguramente escucharon en las noticias, conforme se fue desarrollando la pandemia, en aquellos países que no tenían una transmisión activa, la principal definición de persona sospechosa y por lo tanto de a qué persona le vamos a hacer la prueba, pues tenía que ver con aquellos que desarrollaban estos síntomas sospechosos, pero que tenían algún antecedente de viaje a los países que iban presentando transmisión activa. Conforme se fue documentando en cada uno de los diferentes países la transmisión comunitaria, como sucedió en nuestro país, pues en ese momento ya no tiene ningún sentido preguntar el antecedente epidemiológico y más bien cualquier persona que tiene los síntomas respiratorios que ya describimos, pues se vuelve un caso sospechoso y es candidato a que se haga una prueba diagnóstica.
En cuanto al método de diagnóstico, a lo mejor lo llegaron a escuchar o a leer en la información que se ha publicado, es que la prueba mediante la cual se basan los laboratorios de referencia para dar un resultado positivo es a lo que se conoce como el protocolo de Berlín. Recuerden cuando les comenté que cuando se identificaron estos 3 primeros casos en China, que obtuvieron el material para hacer amplificación y para hacer secuenciación, y entonces lograron saber todo el genoma de este virus. El CDC de China compartió esta secuencia viral a la Organización Mundial de la Salud para que los otros países pudieran tener la capacidad de hacer el diagnóstico por esta tecnología que es el PCR. Entonces, el protocolo Berlín se llama así porque en la Universidad de Berlín, en el Centro Médico de Charité, fue donde desarrollaron los templetes de ácidos nucleicos para, una vez que tenían la secuencia conocida del virus de Wuhan, entonces podían hacer sondas genéticas dirigidas hacia las regiones específicas de este virus y poder hacer los ensayos de amplificación de RNA. Entonces, dado que este fue, digamos que el primer método puro para poder identificar de manera altamente sensible y específica, este es el método que mediante la Organización Mundial de la Salud se llevó a los diferentes países para que se pudiera hacer el diagnóstico. Ahora, una de las principales dificultades para poder hacer el diagnóstico, pues precisamente es que esta técnica de PCR es una técnica que requiere una alta capacitación de personal que pueda hacer este proceso, interpretarlo, pero también se tiene que seguir una secuencia muy estricta de procedimientos en el laboratorio para dar resultados confiables. Entonces, este tipo de pruebas no se pueden hacer en laboratorios comerciales o en la mayoría de los hospitales públicos, incluso en la mayoría de los hospitales privados. En general, este tipo de PCR se hace en centros de referencia y esta es una de las principales limitantes para que se pudiera tener un acceso a la población abierta a este tipo de pruebas. Por una parte, que implica una metodología de laboratorio muy estricta, pero también que las muestras, conforme se van tomando, para que no se degrade el ARN del virus en las muestras, se tienen que mantener en refrigeración. Entonces, si uno en algún momento de este proceso se pierde la red fría, esto puede llevar a que los resultados no sean confiables. Entonces, una vez que se validó esta técnica, que se vio que podía detectar a los genes más específicos de COVID-19, estos controles positivos para que un laboratorio pueda montar su propia PCR, tiene que tener controles positivos para garantizar que está detectando lo que debe detectar. Entonces, estos controles positivos, mediante la Organización Mundial de la Salud, la enviaron a los principales laboratorios de todos los países para que se pudiera hacer el diagnóstico. Aquí no se ve esta parte de la diapositiva, pero básicamente es nuevamente insistir en que esto no es una técnica sencilla, esto es una técnica que requiere una vigilancia estricta en el laboratorio para evitar contaminación, personal altamente capacitado y que pueda hacer la interpretación de las curvas de amplificación de PCR. Ahora, estas técnicas dan resultados, dado que son procesos laboriosos, los resultados se tardan 4 horas en poder dar un resultado positivo, pero estas muestras no se procesan de manera individual, como pueden ver aquí, se meten varias al mismo tiempo y esto pues hace que sea mucho más lento el proceso de poder reportar resultados positivos. Ahora, en cuanto a esta técnica diagnóstica, se sabe que si uno amplifica estos blancos específicos de coronavirus, no puede haber reactividad cruzada con otro tipo de virus. Por ejemplo, no da reactividad con los otros virus, los otros coronavirus pandémicos, pero tampoco con, por ejemplo, virus de influenza, con los coronavirus estacionales, con otro tipo de bacterias, de tal manera que un resultado de PCR positivo para coronavirus no puede ser de ninguna manera un falso positivo.
o sea, se tiene que tomar como que es un caso de coronavirus. Ahora, la sensibilidad que estas pruebas tienen, la sensibilidad analítica, esto quiere decir la mínima cantidad de virus que puede detectar esta prueba es de 5 copias virales, lo cual es muy bajito. Es una prueba altamente sensible siempre y cuando se cuente con un material genético apropiado. Entonces, a pesar de que esta técnica es muy sensible, sí pueden ocurrir los falsos negativos, que es lo que les voy a explicar a continuación. En la práctica, cuando tenemos personas que tienen alta sospecha de tener coronavirus, por ejemplo, si tienen un cuadro clínico compatible e incluso una tomografía compatible, y si tenemos resultados negativos, esto no descarta que puedan llegar a tener esta infección. Y básicamente las razones por las cuales esto puede llegar a suceder es que la persona que hizo el hisopado pues no lo hizo siguiendo la técnica recomendada, no tomó un material de buena calidad y por lo tanto no hay suficiente material genético del virus en la muestra que se pueda amplificar. Otra razón pues es que la persona todavía esté en etapas tempranas y que todavía no haya una excreción viral suficiente. O, por ejemplo, personas que ya pasaron muchos días y que conforme avanza la enfermedad se va disminuyendo la carga viral del virus en las secreciones. Otra razón es que no se tenga un adecuado cuidado de la muestra. Por ejemplo, o sea, si se pierde la temperatura a la que se tienen que almacenar, el RNA viral se degrada y nos puede dar falsos negativos. Otro problema pues, es que haya alguna falla técnica en el laboratorio con la PCR y también depende de cuál sea el sitio en el cual se tome la muestra. Ahora, les decía yo que el principal sitio que hacemos el muestreo es de los hisopados nasofaringeos. Esto es por practicidad, pero esto no quiere decir que sea la muestra de la mejor calidad. Este es un reporte de más de 200 pacientes que tenían infección por coronavirus entre enero y febrero de 2020 en China. Y ellos lo que vieron es que los resultados que daban resultados positivos con mayor, el tipo de muestra que daba resultados positivos con mayor frecuencia eran las muestras, por ejemplo, de lavado bronquialveolar. El 93% de los pacientes que tenían muestras de lavado bronquialveolar eran positivas en comparación con el 63% de aquellos que tenían una muestra nasal o el 32% que tenían una muestra faríngea. Esto lo que quiere decir es que el virus está localizado de manera predominante en las vías respiratorias bajas, aunque sí está presente en las vías respiratorias altas, la cantidad de virus es mucho más elevada en las vías bajas y por lo tanto el tener una muestra de nasofaringe negativa pues no necesariamente nos descarta la enfermedad. Ahora, por el contrario, la carga viral que tienen las personas de virus en la nasofaringe al inicio de la enfermedad es mucho más alta y se puede detectar de manera más fácil por amplificación genética. Con esto, lo que les quiero decir es que si tenemos alta sospecha de infección por coronavirus y tenemos resultados negativos de un hisopado nasofaringeo, lo que hay que hacer si uno, por ejemplo, está dentro del hospital y necesita corroborar el diagnóstico, pues es repetir la toma de la muestra en 72 horas. O si llegara a ser posible y podemos tener un lavado bronquialveolar, pues esta es la muestra que nos va a dar el mayor rendimiento. Ahora, esto no necesariamente aplica para la población general. Si en la población general tenemos un cuadro altamente sugestivo con síntomas leves, pues la persona tiene infección por coronavirus y lo que tiene que hacer es mantener reposo y aislamiento en casa. Existen otro tipo de pruebas que ya no siguen esta metodología tan difícil y tan especializada de la PCR en tiempo real. Se han diseñado algunas pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas dan resultado, por ejemplo, el primer ejemplo que les pongo, que es esta técnica en 45 minutos. Esto es, aquí se viene la muestra del hisopado nasofaringeo, se mete en el cartucho que va a ser introducido posteriormente a la máquina y la máquina hace todo
todos los pasos que por separado un químico tendría que hacer en el laboratorio con altísimo cuidado, y todo se hace dentro de la máquina. Se hace la amplificación de RNA y en 45 minutos arroja resultados. Otra prueba muy similar que utiliza otra técnica de PCR mucho más sensible porque usa sondas fluorescentes y puede dar resultados hasta en 7 a 13 minutos. Entonces, estas pruebas se han ido introduciendo poco a poco al mercado. Estas pruebas, para que uno las pueda utilizar en la práctica clínica, tienen que pasar por un proceso estricto de análisis en las agencias como la FDA o la COFEPRIS, para garantizar que el rendimiento diagnóstico que estas pruebas tienen puede ser comparable al estándar que es la PCR en tiempo real. Entonces, por eso es que ha sido tan difícil que pruebas, kits comerciales entren al mercado, porque obviamente para que alguien con un gobierno decida invertir dinero, muchos millones, en una prueba diagnóstica, pues tiene que estar por lo menos seguro que los resultados que van a arrojar son confiables. Entonces, aunque existe una gran cantidad de kits comerciales, ha sido difícil la introducción en el mercado porque tienen que pasar una serie de pruebas para que uno pueda tener la seguridad de que la prueba va a ser útil. También existen pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, pues lo que hacen es que detectan anticuerpos, y se ha visto que las personas con infección por coronavirus presentan seroconversión, es decir, tienen anticuerpos detectables tan pronto como entre 5 y 11 días después de la infección. Estas pruebas serológicas hay de dos tipos: las convencionales, como cualquier serología, que solamente nos va a servir para, en retrospectiva, hacer vigilancia epidemiológica o saber individuos que ya tenían la infección previamente. También para identificar a los contactos que ya que han pasado más de esos 11 días después del contacto, nos permitiría identificarlos. Pero más recientemente también se han diseñado pruebas rápidas que también pueden arrojar resultados en 15 minutos, como por ejemplo lo hace una prueba de embarazo. Y este tipo de pruebas nos ayudan, por ejemplo, para cuando tenemos esta dificultad de que tenemos en los hospitales casos altamente sospechosos, pero que los PCRs nos están saliendo negativos. Se ha visto que estas pruebas rápidas de serología nos pueden ayudar a, si las hacemos mínimo 5 días después de la infección, nos pueden ayudar a tener resultados positivos. Entonces, estos ensayos es el mismo proceso, tienen que pasar por un escrutinio intenso en las agencias reguladoras, y probablemente en las siguientes semanas o meses también las tengamos en el mercado. Otra técnica que nos ayuda a incrementar la sospecha o incluso hacer el diagnóstico son los estudios de imagen. Esto también es algo importante, pero ya en el ámbito hospitalario, no en el ámbito de la población general, de las personas con síntomas leves. Estos son imágenes representativas de diferentes momentos en la evolución de pacientes que ingresaron con diagnóstico de COVID en China. Como pueden ver, cuando estamos muy temprano en la enfermedad, este es un ejemplo de una persona que llevaba 3 días con los síntomas. Los infiltrados que se ven son discretos, son infiltrados atípicos en vidrio despulido, pero vean cómo conforme va avanzando el tiempo, recuerden que les decía en la gráfica del tiempo de evolución que la disnea empieza a aparecer a los 7 días, empiezan a requerir oxígeno o a desarrollar insuficiencia respiratoria entre los 11 y 13 días. Y esto se correlaciona con los hallazgos que uno ve en la tomografía cuando los infiltrados empiezan a aumentar. Y conforme va avanzando, ya no es nada más el infiltrado intersticial, sino que también se hacen consolidaciones. Entonces, todos esos son hallazgos representativos por tomografía. En general, todos los pacientes que tienen algún criterio para hospitalizarse, básicamente insuficiencia respiratoria o signos vitales anormales, si hacemos tomografía a todos los pacientes, vamos a encontrar anormalidades incluso en etapas muy tempranas. Nada más para reforzar, los hallazgos más frecuentes son infiltrados en vidrio despulido, como los que veían en la imagen previa, pero puede haber también imágenes de broncograma aéreo, como los que se ven aquí.
y estas imágenes de broncograma aéreo. También se puede ver importante engrosamiento de los septos interlobulillares y engrosamiento pleural. Nuevamente, a la par de que uno ve el curso clínico de estos pacientes, cuando empiezan a desarrollar las tormentas de citocinas, es cuando empiezan a aparecer las neumonías de focos múltiples y la progresión imagenológica. En cuanto al tratamiento, lo más importante para determinar qué tipo de tratamiento le vamos a dar a la persona, sobre todo depende de la gravedad. Lo primero que hay que definir cuando diagnosticamos un caso de coronavirus es si ese paciente requiere o no internamiento. Para esto hay algunas escalas que ya están validadas. La que más se utiliza y la más recomendada es el Q-SOFA. Pero básicamente lo que estas escalas transmiten es que si la persona tiene signos vitales anormales en cuanto a frecuencia respiratoria, en cuanto a estado de alerta y en cuanto a requerimiento de oxígeno, esa persona necesita internarse. Si además le sumamos la edad o la presencia de comorbilidades, sabemos que son personas con alto riesgo de complicarse y pues lo más recomendable también es vigilarlos de manera intrahospitalaria. Ahora, si vemos que son jóvenes que tienen signos vitales normales, que no requieren oxígeno, que no tienen neumonía, estas personas se deben ir a casa con tratamiento exclusivamente sintomático. Y las recomendaciones para evitar contagios son muy importantes. Estos pacientes deben mantenerse en casa, deben pues no tener contacto con otras personas y si acaso pues viven con más personas, pues lo más importante será hacer una adecuada desinfección de todas las superficies que puedan tener contacto con gotas respiratorias. Ahora, cuando uno manda a un paciente a casa, pues también tiene que darle datos de alarma. Recuerden que aquellos que se van a complicar empiezan a tener disnea o insuficiencia respiratoria a partir de los 7 días o fiebre persistente. Si esto pasa, pues la recomendación es que esa persona que estaba aislada en casa debe volver al hospital para volver a ser valorado. Si una persona nunca presenta en la evolución fiebre persistente, tampoco presenta disnea, se puede llegar a suspender el aislamiento cuando la persona lleva por lo menos 7 días de que empezaron los síntomas y que ya tiene más de 72 horas sin fiebre y sin síntomas respiratorios. Es hasta ese momento cuando la persona puede suspender el aislamiento. Ahora, para aquellas personas que ameritan un manejo intrahospitalario, que ya dijimos que son aquellos que tienen signos vitales anormales o que requieren oxígeno o que tienen neumonía, las medidas estándar, las que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, pues obviamente es darles oxígeno suplementario. Y aquí tener en cuenta que los únicos dispositivos que se recomiendan adentro del hospital para suplementar oxígeno son las puntas nasales y las mascarillas reservorio. Otros dispositivos como son las puntas de alto flujo, como es ventilación no invasiva o las nebulizaciones, recuerden que son procedimientos que van a generar aerosoles y que van a exponer a que tengamos personal de salud infectado adentro de los hospitales. Entonces, no se debe hacer este tipo de procedimientos en estos pacientes. Si tenemos a un paciente hospitalizado, lo más importante también es ponerle sus medidas de aislamiento de contacto y de aislamiento de gotas. Entonces, las personas que revisen a estos pacientes tienen que utilizar guantes, tienen que utilizar batas que pueden ser o no desechables. Para el contacto por gotas, obviamente tienen que utilizar cubrebocas, se recomienda que se utilicen guantes y sobre todo que haya una intensa higiene de manos después de entrar en contacto tanto con la persona como con su entorno, de haber tocado cualquier parte del mobiliario de los cuartos donde están internados estos pacientes. Además, se recomienda que si documentamos neumonía por imagen, pues le demos tratamiento antibiótico y tratamiento de soporte. Por ejemplo, pues si el paciente desarrolla choque séptico, obviamente vasopresores, ser muy cuidadosos con la reposición de líquidos porque recuerden que hay predisposición a síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. En las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no incluyen los esteroides, a pesar de la fisiopatología que discutimos, no es un tratamiento que esté recomendado de rutina, únicamente se utiliza por medio de protocolos de investigación estrictos. Y finalmente, en cuanto al tratamiento antiviral, hasta el momento
no existe evidencia, o sea, no tenemos estudios buenos, no tenemos ensayos clínicos que nos digan que hay un tratamiento ideal para estos pacientes. Entonces, de manera estándar, no hay algún tratamiento que se recomiende para esto. Ahorita vamos a hablar un poquito más, pero de los diferentes medicamentos que seguramente habrán escuchado en las noticias, pues la realidad de las cosas es que solo hay evidencia in vitro, evidencia mala de series de casos o reportes de caso anecdóticos, ¿no? Entonces, si uno le va a dar algún tratamiento con acción antiviral, se debe que esto sea regulado y que se haga dentro del marco de proyectos de investigación aprobados por comités de ética. En cuanto a los agentes antivirales que seguramente han escuchado en las noticias, hay muchos fármacos que tienen actividad in vitro contra los coronavirus. Uno de los más importantes es Remdesivir. Este fármaco pertenece a la familia de los análogos nucleótidos y desde la epidemia del SARS se sabía que tenía actividad contra este virus. También tiene actividad in vitro contra el SARS tipo 2, o sea, COVID-19. El mecanismo de acción que tiene este fármaco es que interfiere con el funcionamiento de la polimerasa viral e interrumpe completamente la síntesis de RNA. La evidencia que tenemos para este fármaco proviene de modelos animales infectados por coronavirus, en los cuales se observa que puede ayudar a mejorar la función pulmonar, que puede ayudar a disminuir la carga viral y, en general, los hallazgos en histopatología de las infecciones graves. Hasta el momento no hay evidencia publicada en humanos con este fármaco y por eso es que no se recomienda como un uso estándar y diseminado. En este momento existen muchos ensayos clínicos que están reclutando pacientes en diferentes países y que muy probablemente en las próximas semanas o meses tengamos información acerca de si este medicamento realmente tiene alguna utilidad o no. Otro medicamento que se ha hablado mucho es los inhibidores de proteasa. Inhibidores de proteasa como los que se utilizan para el tratamiento antirretroviral en VIH. Aquí les pongo el ejemplo más estudiado, que es lopinavir con ritonavir o Kaletra, que es el nombre comercial. Nuevamente, desde que fue la pandemia de SARS tipo 1 en el 2003, se sabía que estos antivirales tenían actividad in vitro contra SARS tipo 1. Se sabe que también tienen actividad in vitro contra SARS tipo 2. Y para este fármaco sí tenemos ya información en humanos. Se publicó hace un par de semanas un ensayo clínico bien hecho, aleatorio en China. Ellos lo que hicieron fue reclutar a 199 pacientes, los aleatorizaron a que unos recibían Kaletra, o sea, lopinavir, ritonavir, y los otros, o sea, los que de manera aleatoria, unos se asignaban al antirretroviral y los demás se asignaban a cuidado clínico estándar. Y esto lo que significa es oxígeno, antibióticos, vasopresor, etcétera, o sea, no medidas antivirales. Y cuando terminan el ensayo clínico, lo que ellos encontraron es que pues realmente no había ninguna mejoría clínica, al menos no estadísticamente significativa, entre los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir y los que recibieron oxígeno, antibióticos y sintomáticos. Cuando analizan la mortalidad, el 19% de los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir fallecieron a 28 días, en comparación con 25% de los que estaban en cuidado estándar, pero esto no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, con esto, lo que se concluyó pues, es que no tenía un efecto benéfico en estos pacientes, pero hay que tener en cuenta que los pacientes en general ya llevaban por lo menos 12 días de tiempo de evolución cuando recibieron el fármaco experimental. Entonces, con esto, uno no puede decir de manera concluyente que si damos este tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad, ahí pudiera haber algún beneficio. Lo que sabemos con este estudio es que cuando los pacientes se presentan de manera tardía, es decir, 12 días o más,
ya no va a tener ningún efecto benéfico porque ya está instalado todo el daño pulmonar que mencionamos previamente. Entonces, no sabemos todavía si en etapas tempranas estos antivirales pueden o no tener un efecto benéfico. Otro de los fármacos que seguramente han escuchado y que de hecho han desatado pues una especie de ansiedad y que todas las personas quieran salir a las farmacias a comprar este medicamento. Y en realidad se sabe que nuevamente de manera in vitro, hidroxicloroquina y cloroquina pueden tener cierta actividad contra el coronavirus, y sobre todo por su efecto inmunomodulador. También por el mecanismo de acción que tienen, pueden impedir que el virus interactúe con el receptor celular. Entonces, esos son los motivos que explican que tenga cierta actividad antiviral. Ahora, el problema de esto es que los únicos estudios que hay publicados proviene, o sea, la información que tenemos de este medicamento y con lo cual la FDA le decidió dar una aprobación, lo cual es bastante cuestionable, son solamente 36 pacientes que recibieron hidroxicloroquina. La mayoría, algunos recibieron además acitromicina. Esto es una serie de casos que no es un estudio controlado, no es un ensayo clínico aleatorio, es una serie de casos y lo que ellos demostraron en realidad, lo único que vieron es que los pacientes que recibieron este tratamiento tenían con mayor frecuencia una PCR negativa al sexto día. Y cuando se hace una revisión racional de estos estudios, pues en realidad lo que uno encuentra es que tienen fallas metodológicas graves y la realidad es que con esa información ni siquiera es posible decir que es recomendable dar este medicamento. A pesar de esto, y mucho por la presión de la comunidad internacional, la FDA le dio la aprobación a esta combinación de hidroxicloroquina con acitromicina, pero la realidad es que no hay una información seria. Por otro lado, estos fármacos tienen eventos adversos graves. Los principales es que tienen el riesgo de que pueden causar prolongación del QT y desencadenar arritmias ventriculares graves y muerte súbita. Además de los otros efectos que se les conocen, que es que causan depósitos en la retina y pueden llegar a causar ceguera a largo plazo. Finalmente, estos medicamentos son muy importantes para que las personas que tienen enfermedades reumatológicas puedan mantener el control de su enfermedad. Y lo que se ha visto en las últimas semanas es que cuando salió esta noticia de un ensayo mal hecho que le otorgó una aprobación de la FDA, entonces todo el mundo salió corriendo a comprar todo el medicamento que encontraron en las farmacias, causando un desabasto y pues que las personas que realmente requieren este tratamiento ya no lo pueden conseguir. Ahora, sí hay ensayos clínicos serios que están corriendo, que están reclutando pacientes en diferentes lugares del mundo y que nuevamente, muy probablemente en las próximas semanas tengamos ahora sí información de calidad para que podamos decir si este medicamento tiene o no tiene utilidad para el tratamiento de COVID-19. Y finalmente hay otro grupo de medicamentos que son importantes y son anticuerpos monoclonales que tienen actividad en contra de interleucina 6. Dice 16, pero es 6. Estos anticuerpos monoclonales que ya están en el mercado, por ejemplo, son tocilizumab y sarimumab, esos son los nombres. Estos fármacos se utilizan y están aprobados también para el tratamiento de enfermedades reumatológicas, básicamente artritis reumatoide, y también para algunas condiciones hematológicas que se relacionan con esta tormenta de citocinas de las que les hablé hace un momento. Lo que hacen estos fármacos es que bloquean la unión de interleucina 6 con su receptor, bloquean la señalización que lleva a la producción de citocinas y con esto pueden revertir la fisiopatología de lo que produce el daño pulmonar tan grave y la tormenta de citocinas que finalmente es lo que ocasiona el deterioro y la muerte de estos pacientes.
Hasta ahorita lo único que hay publicado de este fármaco en pacientes con COVID, nuevamente es una serie de casos de 20 pacientes que tenían una infección grave, es decir, que ameritaban internamiento, que tenían requerimiento de oxígeno y que podían o no estar intubados. Y en esta serie de 20 pacientes lo que se encontró es que el 76% de ellos mejoraron en cuanto a su requerimiento de oxígeno, el 90% mejoraron los hallazgos de imagen y la gran mayoría revirtió todas estas alteraciones de laboratorio. Sin embargo, pues una serie de casos tampoco es evidencia concluyente para que uno pueda recomendar de manera abierta a todas las personas que reciban este tratamiento. Por otro lado, al ser un anticuerpo monoclonal que bloquea una vía central de la respuesta inmune, a largo plazo es un fármaco que puede ocasionar infecciones bacterianas, fúngicas y virales en consecuencia. Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Afortunadamente, también hay ensayos clínicos que se están corriendo en diferentes partes del mundo y que nos permitirán en las próximas semanas tener una información mucho más contundente. Algunos mitos importantes. Por ahí hubo reportes en Francia que decía que a los pacientes que les habían dado ibuprofeno les había ido peor, y esto ya lo desmintió la Organización Mundial de la Salud. No hay ninguna razón para evitar el uso de ibuprofeno. Nuevamente, esto que se reportó en Francia y que se hizo viral eran reportes de caso, eran evidencia anecdótica, entonces no hay ningún motivo por el cual no utilizar AINES en esta enfermedad o en otra si se requieren estos fármacos. Y finalmente, a raíz de que se conoce que el receptor celular por donde se une coronavirus a las células es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pues se discutió si había algún papel en el cual los fármacos que inhiben esta vía pudieran tener algún papel para implicar en el deterioro de la enfermedad. Una de las razones por las que se pensó eso tenía que ver con el blanco molecular, pero también porque pues ustedes han escuchado que las personas hipertensas, que las personas cardiópatas son las que tienen mayor riesgo de complicarse. Entonces empezó a circular la información de que tal vez deberíamos quitarle los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina a estos pacientes, y pues nuevamente no hay ninguna razón para hacer esto. E incluso hay posicionamientos de las sociedades de cardiología donde dicen que no se debe por ningún motivo en una persona cardiópata, en una persona hipertensa, quitar este tratamiento porque no hay ninguna evidencia de que pueda tener alguna relación con un peor desenlace de la infección. Ahora, en cuanto a complicaciones de COVID-19, la principal de ellas es el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Son pacientes que cuando llegan a esta etapa también están en estado de choque, requieren fármacos vasopresores y poco a poco se empiezan a sumar fallas orgánicas, lesión renal que amerita hemodiálisis, lesión hepática, infarto agudo al miocardio, arritmias. Esto se piensa que también es por un efecto directamente citotóxico del virus. Como son personas que tienen estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos, siempre puede haber alguna sobreinfección bacteriana. Y finalmente, en cuanto a la mortalidad, lo que se ha reportado de manera global es que es un 2.3%. Sin embargo, se ha visto que esto ha tenido variaciones muy importantes en los diferentes países. De manera global se dice que es este 2.3, pero por ejemplo en Wuhan se dejó como en un 5.8%, y por ejemplo los países que han tenido mortalidad más alta reportada es Italia y también Estados Unidos, y vean cómo Corea es el que ha tenido una mortalidad más baja. Esto es algo que todavía se está tratando de entender por qué hay este tipo de diferencias entre los países. Pueden ser muchas razones. De entrada, se sabe que la población de Italia y España es población que tiene es población mucho más vieja y por lo tanto que tiene muchas más comorbilidades en comparación con la población que vive en China, con la población que vive en Corea, que son jóvenes que tienen menos comorbilidades. Esa es una de las razones.
Otra de las razones es la manera en la que cada uno de estos países reporta la mortalidad relacionada con COVID. Entonces, las estadísticas importan en cuanto a qué tan estricto sea uno con la definición de muerte por COVID. Italia y España han reportado completamente transparente las cifras y por eso es que tienen la mortalidad más alta. Y pues finalmente también tiene que ver con el sistema de salud. Sistemas de salud que están al límite en cuanto a sobrecarga, como es el de España y como es el de nuestro país, pues probablemente vayan a tener una mortalidad mucho más elevada que sistemas de salud como el de Corea, como el de Alemania, que tienen mortalidad mucho más baja. Este es el último reporte que se publicó el día de ayer en la conferencia vespertina. Al día de ayer teníamos confirmados 993 casos, 20 defunciones y todavía muchos sospechosos, y esto pues ya se considera que estamos en la etapa acelerada de la epidemia, en la cual los casos se van a disparar de manera diaria, de manera muy importante. Y es por esto que pues lo que nos toca ahora es todo lo que tiene que ver con qué podemos hacer todos nosotros para disminuir los casos, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado toda la información que proviene de los servicios de salud, en los cuales se pide a la gente que se quede en casa, que eviten aglomeraciones como son los festivales musicales, que eso pues obviamente que fue algo muy inapropiado. Y lo que uno busca es que si no hay personas que se estén contagiando, pues esto va a disminuir la explosión masiva de números de casos que lleguen de manera simultánea a los hospitales y que a final de cuentas causen el colapso del sistema de salud. Entonces, pues esto, digo, afortunadamente ya hay muchas medidas que el gobierno ha implementado para cerrar las escuelas, para cancelar los eventos masivos, para cancelar diferente tipo de eventos públicos. Entonces, pues lo que hay que hacer ahora es apegarnos a estas recomendaciones. También recomendaciones para evitar contagio, todo lo que se conoce como la etiqueta respiratoria. Si nosotros tenemos síntomas, pues hay que disminuir la dispersión de las gotas respiratorias. Entonces ya saben que la tos o el estornudo de etiqueta es en el antebrazo. Hay que evitar estarse llevando las manos a la cara, a la nariz, a la boca, porque si uno toca superficies que no sabe que están contaminadas y lleva las manos a la cara, pues entonces eso es automáticamente un contagio. Hay que hacer, recuerden que además de la vía respiratoria, la transmisión por contacto es fundamental. Entonces, si uno está tocando superficies públicas o si uno está en contacto con personas sintomáticas, pues se tiene que estar lavando y descontaminando las manos constantemente para reducir el riesgo de llevárnosla a la cara y enfermarnos. Otra de las recomendaciones más importantes es pues cuidar a las personas más vulnerables. Entonces, todos nuestros adultos mayores y personas con comorbilidades pues son las que tienen que seguir estas recomendaciones de estar en aislamiento de manera más estricta. Y pues recordar, si tenemos personas que son casos ya conocidos de coronavirus, estas personas se tienen que quedar en casa hasta que tengan la resolución completa del cuadro clínico, porque de otra manera van a estar exponiendo y contagiando a más personas. Ahora, si nosotros estuvimos expuestos o estuvimos en contacto con alguien que después resultó que fue un caso de coronavirus, pues nosotros nos tenemos que aislar durante 14 días, porque recuerden que estamos en periodo de incubación y si estamos en contacto con otras personas, vamos a seguir transmitiendo la infección. Entonces, personas enfermas se tienen que quedar por lo menos 14 días en casa hasta que tengan la resolución completa del cuadro clínico. Si nos expusimos a personas que fueron positivas, hay que respetar esta cuarentena y mantenernos todo el periodo de incubación en casa para evaluar si desarrollamos o no síntomas. Y finalmente, si desarrollamos síntomas leves de fiebre, de tos, etcétera, pues lo que hay que hacer es quedarse en casa. Si uno desarrolla síntomas graves, si tiene disnea, si es una persona de edad avanzada, si tiene fiebre persistente, si tiene dificultad respiratoria, pues obviamente que hay que acudir inmediatamente a los hospitales.
Aquí les dejo un link a información que está en la página del Instituto de Nutrición, que son recomendaciones puntuales sobre cómo prevenir, cómo evitar infecciones y cómo llevar a cabo la cuarentena, o sea, las personas que tienen COVID, qué recomendaciones en la casa para los contactos de las personas que viven en la casa. Ahí hay información muy útil para que la puedan consultar. Y pues hasta aquí espero que haya sido de su agrado.